Tal vez yo lo complique porque yo hay veces que me paso para otros niveles de conocimiento, pero ustedes me hacen preguntas. Yo creo que ustedes todos me tienen que hacer preguntas de lo que ustedes necesitan saber. Vengan por acá, vengan para acá, que todo está despejado, todo está en blanco, hay buena luz, aquí hay mejor luz todavía. Oye, Y si tenemos que estudiar en la pizarra, está cargada. vengan para acá. Yo les doy a ustedes, a cada uno en sus manos, un croquis de esto mismo, porque aquí está un poquito enredado, lo dejo en paz, lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Mira, vamos a estudiar esta noche los esquemas cósmicos. Estos esquemas cósmicos es precisamente la cosmogénesis en su inicio, pero en una forma breve, ya se los doy, cojan cada uno el papel y vamos a estudiar a ver cómo nosotros vamos a estudiar esto. Vamos a ver nosotros cuando sale, después de la duada primaria, después de la gran diversidad en la duada, los grandes contrastes, los grandes polos de opuestos, el padre y la madre, el yo y el no yo, que se refleja el yo en el no yo, viene la Trinidad, al nacer el Hijo. Cuando nace la Trinidad, se pone la parte manifestada del cosmos, es el cosmos no manifestado. Hay una diferenciación en el absoluto, que no tiene vibración, y el cosmos, que sí está vibrando. Pero en lo inmanifestado permanente, el primer cosmos lo ocupa las corrientes del Padre, el segundo cosmos lo ocupa las corrientes del Hijo, y el tercer cosmos lo ocupa las corrientes del Espíritu Santo o la madre, materia, matriz, el coilon del espacio. Este coilon es noumenal, por tal motivo está en materia, es materia integrada. Cuando esta materia integrada comienza su ciclo de evolución en el manifestado permanente, la materia tiene la misma complejidad que pueda tener el yo. Es decir, que son de la misma esencia, son espejos el uno del otro, son el reflejo del yo y del no yo. Es como mirarse en el espejo. La materia es el no yo y el yo es el espíritu. Pero tienen la misma esencia. Y por tal motivo, no podemos considerar de que la materia noumenal se parece en nada a la materia modificada que nosotros tenemos delante, que muchas veces niega la esencia de la verdad según los cientistas, que dicen la materia es ajena al espíritu, cuando no es cierto. Ellos son el reflejo el uno del otro. No existe nada que tenga espíritu que no posea materia. No existe materia sin su contraparte de espíritu. Ahora, en la Trinidad, en la primera Trinidad, que está reflejada en el esquema que les entrego a ustedes, que es el esquema del cosmos, de lo inmanifestado permanente, está el primer cosmos, el segundo y el tercero, que del cosmos manifestado es lo inmanifestado permanente. Después viene el cosmos manifestado, que es la tetracti cósmica. Se conoce como logo manifestado o tetracti cósmica. Esta se le dice cósmica con K. Estos son los grandes cuatro cosmos. Nosotros habíamos hablado ya, y esto fue una parte, que en el manifestado permanente existen los 7 logoi planetarios. Estos grandes seres son parte de la conciencia expresada dentro del inmanifestado permanente, pero que va a ser reflejo de la verdad espiritual. Todas las mónadas, que al principio son mónadas divinas, en el manifestado permanente, van a ser pasadas por las 7 corrientes de los logos planetarios, estos grandes logos planetarios, para construir las mónadas en el cuaternario cósmico. Estas mónadas del cuaternario cósmico no es nada más que en la forma en que se revisten de la materia del cuaternario. Van a tener la materia del cuaternario. Recuerden que nosotros tenemos la materia para podernos manifestar en el logo solar. Nosotros somos espíritus, pero con cuerpos materiales. Eso mismo harían las materias. Serían las materias de la tetracti cósmica a las mónadas divinas. Y entran entonces en lo que es las mónadas en el cuaternario cósmico. Ellas han de descender del cuaternario cósmico, del cuarto cosmos, al quinto cosmos, al sexto cosmos y al séptimo cosmos. Al llegar al séptimo cosmos, que es el cosmos solar, entra en el sistema solar. Atrás ustedes van a tener una gráfica, que es un resumen que venía en el libro de Taimi, de Ika Taimi, donde presentan lo siguiente, que dicen que está el logo cósmico y que de él se ve como si hubiera una emisión de los logos solares.
y que de los logos solares se ve una emisión de las mónadas. Uno dentro del otro se van expresando. La naturaleza entera mantiene este ritmo de realidades. Una flor aparece de súbito en el gajo, y del centro de la flor aparece un fruto, y adentro del fruto aparecen semillas con nuevos gérmenes de nuevas plantas tan reproductoras como ellas mismas, del mismo tipo de género de árbol. Un árbol se multiplicaría en montes de árboles idénticos a él, y todos brotan desde adentro o hacia afuera. Así sería la manifestación del logo cósmico en los logos solares y en las mónadas. Este esquema estaba muy bonito y yo lo copié de Taino. Ahora, vamos a ver aquí que el descenso de las conciencias monádicas. Las conciencias monádicas van a descender por los cosmos, la tetractis cósmica con K, que es en el logo cósmico manifestado, hasta entrar en el séptimo cosmos, que es la parte más densa de sí mismo. Entonces allí pues se encuentran ya habitando lo que en pasados kalpas evolucionaron hasta allí, que fueron los logos solares, los Isvaras. Y el Isvara regente va a tomar a su cuerpo una cantidad de materia delimitada, que es su universo. Crea su propio universo y hace acopio de una cantidad de mónadas que habrán de vivir dentro de él. Estas mónadas podrán descender dentro del séptimo cosmos, nada más que hasta la materia Anupadaka. Y ya más abajo no pueden, por la divinidad de ellas y la densidad de los planos átmicos. Átmico, que es nuestro plano espiritual, para las mónadas es muy denso y no desciende, pero desciende de ellas una corriente de vida que es una esencia de la mónada. Las esencias monádicas. Estas esencias monádicas habrán de descender por todos los planos hasta el plano mental. El plano mental es el plano de la quinta dimensión. Y en el plano mental, al entrar en el plano mental, entran en el plano mental superior, en la derrillada. Al entrar allí se convierten en elementales del primer reino. Elemental del primer reino. Son reino elemental 1. Cuando bajan al mental inferior, reino elemental 2. Y moran allí por edades. Después al tercero, que es el astral. Y viven en el astral como tercer reino de vida elemental. Estos tres reinos de vida son importantísimos. Recuérdense que para descender del plano mental superior al plano mental inferior, necesita que pase todo una cadena evaluada en un periodo de tiempo de 311 billones, 40 mil millones de años. Es el periodo de estancia en el reino mental superior, para bajar al reino mental inferior, y así después para bajar al reino astral. Estos descensos de la vida en la imbuición van a continuar hasta que lleguen a lo sólido, al mineral. Se convierten en conciencias del mineral. Y después ahí nace la evolución. Hasta ahí son involutivas estas focalizaciones de conciencia de la mónada, porque la mónada en sí no baja, pero sí bajan sus focalizaciones de conciencia. La mónada se queda en Anupadaka y baja nada más que las focalizaciones de conciencia como reinos elementales, como reino mineral, y después ascienden al reino vegetal, al reino animal o sexto reino, y al reino humano, que es el nuestro, como séptimo reino. Una vez que llega al séptimo reino, después de que el hombre recibe la autoliberación, se dice que se autolibera ¿de qué? De la tetractis inferior, del cuaternario inferior solar, se queda en su trinidad superior, que es en el ego, y con la conciencia egoica activada, entonces se funde en su propia divinidad. Entra en los logos solares, hasta después continuar como logo solar una nueva evolución. Todas las mónadas llegarán a ser logos solares y crearán nuevos universos en expansión. Expansión de conciencia. Bueno, esta es la gráfica del esquema cósmico. Sin embargo, yo les decía a ustedes que en el séptimo cosmos con K aparecía el logo solar. Vamos a ver en el logo solar, que está en la otra página de atrás. En el logo solar, en los cosmos solares. Pues el cosmos solar repite lo mismo que fue arriba, es abajo. Él repite a los 7 grandes planos. Los primeros 3 son inmanifestados permanentes,
que ustedes conocen con los nombres de Adi, novena dimensión, Anupadaka, octava dimensión, que es donde se quedan retenidas las mónadas en esencia, y entonces Atma, o plano espiritual de séptima dimensión. Estos tres constituyen el plano de las mónadas. Este es la evolución monádica. Ahí las mónadas van a recibir la información de lo que es el Manvantara solar. Sin embargo, vamos a ver, una vez que la mónada se queda ahí, descienden sus emanaciones, repitiendo lo mismo que había dicho ustedes, sus emanaciones van hacia el mental superior, como reino 1, hacia el mental inferior en el reino 2 y el astral en el reino 3 elemental. Y ellas juegan un papel enorme en nuestra constitución septenaria. Nosotros como hombres estamos viviendo en el cuaternario solar inferior, en la parte, los 4 subplanos de abajo de la corteza de los 7 planos, en los 4 de abajo. Nosotros formamos nuestro cuerpo físico, que está formado del cuerpo sólido, el etérico, el astral, el mental inferior. Ahora, el mental superior ya corresponde al ego. Nosotros estamos formando el mental superior, pero ya corresponde al ego. El ego está aquí en el segundo plano, mirado desde el punto de vista del ascenso. Así que el inmanifestado permanente, el ego, la tierra del ego y la tierra del cuaternario solar inferior. Aquí en el cuaternario inferior solar está el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el mental inferior. Nosotros vamos, sí, como no. Disculpe, señor. Usted pudiera explicar de forma breve, ahondar un poquitico, Alejo, de forma breve, cuando usted dice, nosotros formamos nuestro cuerpo físico. Ajá. Cuando usted dijo eso, ¿pudiera explicar eso? Sí, la formación del cuerpo físico. Nosotros, como es un poquito más complejo, es un poquito más complejo. El ego hace una emisión llamada rayo primario. Ese rayo primario viene desde el causal, es decir, en el ego. La morada de nosotros en realidad como hombres es en el ego, vivimos en el ego. Esa es nuestra morada. Volveremos a nuestra casa después que dejemos estas formas inferiores del cuaternario inferior solar. Todos estos cuerpos son del cuaternario inferior. La Trinidad superior está en el ego. Nosotros vivimos en el ego y es nuestra morada, donde tenemos los centros de conciencias, más cercanos a la divinidad, a los ecos sacros de la mónada. Nuestra mónada, que es nuestra esencia divina, se comunica más con el ego. Y allí nosotros recibimos la resplandeciente vida espiritual. Muy larga, tan larga como mucho más de lo que ustedes pueden imaginar. Porque la vida del ego no desaparece, se mantiene durante todo el eón el mismo ego. Mientras que las personalidades, antes de los 100 años, desaparecen cada personalidad. El ego, sin embargo, dura todo un eón de 311 billones, 40 mil millones de años. Va a vivir el ego. Es bastante tiempo. Y nosotros tenemos que recordar que esto es todo un periodo evolutivo. Pero esa permanencia del ego va a existir hasta que nosotros formemos el ego. Total, al 100% de sus partículas. Y entonces absorberemos a través de los átomos permanentes todo el conocimiento del ego y lo nutriremos en la mónada, lo pasaremos a la mónada al pasar las corrientes del nirvana. Entraremos en la verdadera realidad. Estos mundos ilusorios los dejaremos para siempre llenos de confusión y de adversidades. Y entraremos en la verdadera realidad con los centros de informaciones que llevamos activados, que son nuestros átomos permanentes. Sin embargo, nuestros átomos permanentes están en el ego, guardados en el ego por el manto del Sushumna. Ese manto del Sushumna es una materia finísima, dorada, viva, que es energética y está siendo energetizada por el segundo aspecto de la divinidad, con toda su energía dimanente que va a dársele por la cantidad de años que tenga que vivir la personalidad. Por ejemplo, después de llegar a los 100 años, te dan 100 años de actividad energética y bajas con los átomos permanentes hacia la manifestación solar inferior. Van a ser entregadas a las grandes huestes angélicas, las comisiones de ángeles, los arcángeles. Va a tener un arcángel
presidiendo el nacimiento en el mental inferior, otro en el astral y otro en el físico. Estos arcángeles van a recibir exactamente el trazado mental que ha de desarrollarse a ese nuevo vehículo que se va a formar, con todos los parámetros ya escogidos, que están inclusive guardados y sellados y grabados en el ADN de cada persona. Recuérdense que el ADN del hombre es el lugar donde se guardan los éxitos de la personalidad y los fracasos de la personalidad. Por tal motivo, las ganancias de esta encarnación la llevaré conmigo en mis átomos permanentes y regresará a la nueva plantilla y se expresará en el ADN físico. Y hará que se moldee a través del ADN físico la nueva estructura de los vehículos densos. Crearemos nuestro cuerpo a través de nuestros ADN que están en las plantillas etéricas. La plantilla etérica posee una sustancia más añadida de los jerarcas del conocimiento espiritual, que son los grandes kumaras, los grandes seres, los dispensadores del karma. Estos grandes seres son 4 de barajas. Cada de baraja es una entidad divina, es una entidad que jerarquiza el karma. Ellos tejen, cada uno de ellos, un pensamiento para ti, en lo que habrá de ser tú mental, astral, etérico y físico. Y se adhieren las 4 plantillas etéricas y descienden, activan a los átomos permanentes dentro del mundo de Bachánico y empieza el descenso hacia la maternidad. Después se le entregan a los arcángeles, a los ángeles mayores, ellos los van. Cada ángel tiene una comisión angélica, cada arcángel tiene una comisión angélica, el causal, el mental. Manda a formar las neuronas cerebrales con relación a las posibilidades de adquisición de conocimiento que se haya ganado la persona y que venga en la plantilla kármica, en la plantilla del de baraja. Después desciende, después de creado, a los niveles astrales, hacen lo que tienen que hacer, la copian. Bajan a los niveles etéricos, hacen lo que tienen que hacer, la copian. Bajan a los densos, hacen lo que tienen que hacer y lo copian. Queda formada la nueva encarnación, según las dispensaciones de los señores del karma y al mismo tiempo con los trazados que trae los átomos permanentes tuyos que venían adheridos a las plantillas etéricas. Esta clase no la traía yo para ustedes hoy. No se la traigo pintada, pero yo se las ofrezco más para adelante. Dárselas en papeles, porque no se las añado, porque me hacen la pregunta. Pero bueno, una vez que se ha formado el cuerpo físico, nosotros habitamos. Hay un rayo primario que nació del ego, que habita ese cuerpo, que es bastante complejo, pero una vez que lo habita, tiene distintas edades para fijar los vehículos. A los 7 años se fija el cuerpo físico, que hace responsable el ego del cuerpo físico. A los 14 del cuerpo emocional y a los 21 el cuerpo mental. Después a los 28 el causal, a los 35 el acto. Quiere decir que vamos a tener que cada 7 años fijando las posibilidades. Este es un tema maravilloso, genial, que hace que cada uno de nosotros sea diferente a los demás y al mismo tiempo humanos. Pero que revelen en cada encarnación los trazados de nuestra herencia egoica. Acuérdense, yo le damos la palabra herencia egoica porque es la realidad de lo que tenemos acumulado en el ego. El ego se está formando constantemente con los esfuerzos de cada encarnación. Cada encarnación da al ego sus éxitos, no sus fracasos, sus éxitos. Los fracasos quedan registrados en el átomo permanente, pero los éxitos como glorias eternas en el ego. El ego va a recibir la materia lograda, la materia purificada. Por eso se hace tan importante que nosotros en esta encarnación empecemos a tener éxitos en nuestros logros. Crearnos metas de perfección. Y si no lo logramos, por lo menos el impulso fue dado. Y todo lo que nació
llega a su final y se logra. No se logra en el individuo que no empezó a buscar un éxito. Pero nosotros tenemos que buscar un éxito en el ego, de todas las condiciones. El ego es la maravilla, la fuente de todas las grandezas. Y nosotros tenemos que activar en el ego todas las virtudes. Miren, yo le puse aquí, lo pueden leer ustedes, que dice la quinta dimensión, mental causal, y ahí van a ver 3 subplanos, porque la materia causal tiene 3 subplanos, y yo le puse algunas de las condiciones que son los atributos que lleva a ese subplano. Miren, busquen ahí, quinta dimensión causal o mente superior. El primer subplano, segundo y tercero. El tercer subplano es donde están los ideales, están los altos principios, están los conceptos. Cada vez que tú tienes pulido un concepto, queda guardado en la materia tercera del causal. Los ideales, ideales de progreso, ideales de patriotismo, ideales de liberación, los ideales de toda bondad, quedan ahí vibrando, porque son vibraciones en la parte del ideal. Los ideales son una buena cantidad de ellos, pero todos están seleccionados y diferenciados en tu ego. Lo que tú lo has echado a andar, si lo echaste a andar, él termina por formarse. Hace falta que comience el esfuerzo. Lo más importante que nosotros tenemos en la encarnación es hacer el esfuerzo. Si nosotros hacemos el esfuerzo en lograr un éxito de un principio, de un ideal, por lo menos ya lo empezamos. Y todo lo que empieza termina. Ya empezó el logro. En la materia que queda en el ego formado, captada y guardada, es nada más que los logros. Los esfuerzos quedan en el mental inferior. El esfuerzo del mental inferior y los fracasos del mental inferior. Y el éxito del ego. Lentamente vamos acumulando materia ganada, de ganancia en el ego, hasta formar un ego glorioso. El segundo subplano, de abajo arriba. Y de arriba abajo también es el número 2. Son las virtudes, las facultades y los talentos. Es posible que yo tenga un talento y de pronto nace en mí el talento. ¿Y de dónde salió mi talento? Pues del segundo subplano causal. Allí estuvo, en otra época lo gané. Y ahora viene a mí como un talento. Talento de tocar violín sin haber estudiado. Y dice, es maravilla, maravilla, maravilla. Pero es un talento. Pero es que ya fue formado, está en el ego. Y el ego lo sopló a la personalidad. Y la personalidad recibió el beneficio del talento. Pero es la actividad del segundo subplano causal. Así que ahí vas a encontrar las virtudes. ¿Qué cantidad de virtudes? Las virtudes son múltiples. Hay 7 fundamentales, pero son múltiples. Las virtudes. El hombre que se dedica a la virtud se convierte en glorioso. Es un hombre educido, es un hombre logrado, es una encarnación ganada. Por tal motivo, vivir para formar virtudes es lo más excelso que podríamos nosotros ser. Cuando una virtud se enciende en el ego, una sola virtud en el ego se enciende, ilumina ese ego oscuro que no tenía luz. Es como un foquito en un cuarto oscuro. Enciende, puedes ver todo el contenido del lugar. Ya eres autoconsciente con la luz de un foco. Cuando se enciende la segunda virtud, lo ves mejor. Y la tercera virtud, y la cuarta, y la quinta, y todas las virtudes, y todo se hace glorioso. Ya eres un espíritu de luz. Lograste la luz en el espíritu, a través de tus virtudes. Vivir para la virtud es darle luz al espíritu y darle progreso a la encarnación, evitar el mal karma. Porque nosotros hacemos y cometemos errores porque no tenemos la virtud que nos ayuda a darnos cuenta, la virtud avisora, que te dice, no, con medida, no puedes, eso no se logra, no sea así, no es así. Te da la pauta, seguir la alertidad. La virtud es la luz del espíritu que viene de la mónada. La mónada ilumina la virtud porque es el centro estable, es la materia firme, la materia lograda. Esto está en el segundo estado del causal. En el primer subplano del causal
Hay otra cosa muy importante. Están las resoluciones. Cuando el espíritu tiene condiciones, hablo del espíritu como ego. Cuando la parte de... Porque es que esta parte del primer subplano o lo ocupa la llamarada del espíritu. El aspecto 1 del Padre vive en el primer subplano causal. El segundo aspecto de la divinidad en el segundo subplano. Y el tercer aspecto de la divinidad en el tercer subplano. Son las condiciones innatas, en este caso, del Padre al Hijo. Es la herencia divina. El ego es la herencia divina del Señor. Nosotros tenemos que llenarlo de éxitos y de logros. Y de la pujanza de una personalidad que hace el esfuerzo y falla. Pero a veces logra un éxito. Pero el esfuerzo de la personalidad crea las condiciones del ego. Aquí nosotros vamos a encontrar, ¿no?, que en este primer subplano del causal es la parte de las resoluciones. Cuando el espíritu resuelve, no vuelvo más a cometer ese error, no, nunca más. Esa resolución es más fuerte que la propia personalidad. Jamás volverás tú a cometer el error, porque hubo una resolución del espíritu en ti, en tu ego, que es el que manda, es el Señor en ti. Ya no lo harás nunca, nunca más, nunca más. Por tal motivo pasarás por lugares cenagosos y no te ensuciarás, porque nunca más volverás a cometer error. De eso en que hubo una resolución. En el primer estado, del primer subplano del ego, está la voluntad fuerte. Es donde la voluntad se hace férrea. Y la voluntad puede matar los deseos de la personalidad que patina en el lodo. Le dice, no quiero. La voluntad es firme, no quiero. Ya no eres patinador del fango, porque no quiero. Porque lo dijo el espíritu de mi ego, en el ego mío. El hombre allí se hace cargo de algo importante, que es la más grande de la resolución, que es la entrega total. La entrega total al Señor. La entrega total. Solamente ocurre en la parte más alta del ego, en el primer subplano egoico. Cuando existe para ti una entrega absoluta, está vibrando el primer subplano egoico. La vibración es estable. En la clase de ayer, que yo les daba a ustedes en los grupos de viernes ahora, se le mencionaba que el elemental 1 de los periodos de involución estaba precisamente en el causal, el elemental 1. Entonces, cuando existe una vibración con una resolución, el elemental 1 vive entonces dentro de esa vibración. Él vive en esa vibración. Si la vibración fuera su casa, él se acomoda, ese es su lugar ya. Y él es estable, no se va de ahí. Porque los elementales del primer orden, el primer reino elemental, son estables, no se desplazan. Los de la mente, que serían los del segundo orden, elemental 2, del segundo reino, se desplazan más. Tú puedes cambiar de pensamiento con más facilidad, pero de resoluciones no cambias nunca, o de virtudes no cambias nunca, de pensamientos cambian. Y si te vas al astral, en el astral patinan la resolución, porque lo mismo para acá que para allá, porque es así, se mueven mucho, porque los elementales astrales son temperamentales, son ciegos, son al vaivén del tiempo, y como ven, los tres elementales funcionan diferentes y dentro de ti. Anoche yo les hablaba a los muchachos, y lo voy a comentar hoy, que los reinos que gobiernan a los elementales. Los elementales, como son intuitivos, tienes que haber habido un individuo que se haya doctorado, ¿no? Ya se ha graduado de todas las escuelas anteriores y ya es un adepto, es una seca, el nombre que se le conoce como el iniciado de quinta iniciación, que ya no tiene nada que buscar en la tierra, que nada en la tierra le ofrecerá a él necesidad de nacer, porque todo lo ha vivido y todo lo ha logrado. Ya tiene todo logro que la tierra da. Los aseca ante el trono del Señor, se le dispensa trabajos. Muchos piden
trabajar en la fraternidad, en la gran fraternidad blanca. Y le dice, pues si vas a ser trabajador de la fraternidad, es posible que vayas a controlar los elementales y sean los elementales movidos por ti, según el trabajo que haya que hacer con cada persona, porque acuérdense que los elementales son jerarquías creadoras también. Ellos son jerarquías creadoras, que un día hablaremos de las jerarquías creadoras. Y estas jerarquías creadoras obedecen al mando y a la disciplina. Los mandan a sentir emociones de tal tipo a un individuo para que el individuo empiece a luchar en contra de esa tendencia. Primero, a informarse de todo lo que tiene que informarse por los morbos, que es la repetición constante de lo mismo, hasta que se lo logren entender. Porque los hombres inferiores no son nada más que animales acabados de individualizar que entran en el reino humano. Los vehículos astrales de ellos son muy simples, son los que caían de animales. Y ahora, en el juego de los dardos, se le tiran dardos, constantemente dardos, de pasiones inferiores, pero tiradas en orden, para que ellos brinquen, salten, jueguen, retocen, gocen y analicen la vida desde el punto de vista mamantárico inferior, desde el punto de vista de su cuaternario inferior. Así que todo un plan tejido está por la gran fraternidad, donde todas las jerarquías creadoras tienen una opción. El Azteca es un ser de la jerarquía, es una jerarquía creadora. Él tiene el poder de la creación y trabajar para el beneficio de la creación de los vehículos de todos los seres que fueron animales individualizados, que están en el sendero de convertirse en hombre y están caminando por el cuaternario humano, cuaternario solar. La trinidad solar es el ego, pero el cuaternario inferior, es decir, cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral, cuerpo mental, ese cuaternario es humano. Entonces, los elementales van a mover las lecciones. Muchas veces nosotros nos decimos, ¿por qué me pasará esto? No, eso no me gusta. Y de lo que no me gusta me dan 3 tazas. Y a veces me dan 10 tazas y yo no me gusta. Porque es que no la conoce. Cuando ya te sea indiferente, ya no será mal para ti, ya no será desagradable. Es una cosa más y no le das importancia. Cuando tú notas que da lo mismo, me da igual, no te afecta, ya no te la mandan más. Ahora, no te gusta, pues no la conoces. Ahora esa tierra está vacía tu ego, tienes que conocerla y te dan más, porque tú viniste a hacer el gran recorrido por el gran universo. Tienes que darle la vuelta a todo el horizonte, muchas veces. Fíjate que el hombre amanece todos los días haciendo lo mismo del día anterior y muere haciendo lo mismo, siempre repitiendo la vida humana, siempre lo mismo. Se levanta, hace lo mismo, almuerza, hace lo mismo por la tarde, por la noche, lo mismo, todos los días. Pero es en una espiral ascendente, cada vez más ascendente. Uno lo ve igual, pero no es igual. Porque lo que te ocurrió a los 10 años, te ocurre a los 40, y dices, eran cosas de niño, mis respuestas allí. Hoy en día no es así, porque ya yo no estoy allí. Estoy pasando por lo mismo, pero en un grado ascendente. Hasta aquí se concibe. Hasta aquí se concibe. Bueno, pues esta gráfica va hablando de cómo en el cosmos solar entran las mónadas, que son designadas para la información de la mónada. Las mónadas, por tal motivo, bajan desde el absoluto a la Trinidad Suprema, descienden al cuaternario cósmico, pasan al 7º cosmos, entran en los isvaras solares, y allí en los isvaras solares no pueden descender. Ellas no pueden bajar, ellas no pueden, desde la Nopadaca, no pueden descender. ¿Quiénes bajan? A sus emanaciones. ¿Qué emanaciones? Las focalizaciones de su conciencia. Y recorren toda la manifestación y se informan de todo. Y cuando están totalmente informados, regresan a través del ego al mismo sitio de donde partieron, al logo solar. Pero ya informados. Como tú decías hace un rato, y expresaste el concepto de las mónadas, la mónada, pues es los grupos de mónada que salen del absoluto, son su conciencia.
en una forma desinformada, pero regresan informados. ¿Y cómo fue que decía que tú me dijiste tan bella la frase que me dijiste? No me acuerdo, sí me acuerdo. A ver, Según el concepto de Taime, de acuerdo con la escuela de pensamiento que manifieste, cada escuela de pensamiento enfoca sí, su cosmogénesis sí, a su manera y uno lo pudiéramos decir remacha o recalca sí, algún punto que les consideren importante. Por eso las distintas escuelas a veces disienten, no están de acuerdo con sí, pero en el tema es lo mismo. Dice, las innumerables mónadas son el producto de la proliferación de centros de conciencia que brotan del gran centro, donde radica la realidad suprema en su aspecto plenitud. En su aspecto plenitud. Por eso, como estas son las gráficas de Taime, y ese es un concepto de Taime memorizado, pues yo decidí que lo dijeran para que ustedes vieran cómo es así que de este logos cósmico manifestado, en él toman vida los logos solares y de los logos solares toman vida las mónadas. Pero en el pasado lejano, este cosmos y todos estos seres fueron mónadas de otros manvantras. Entonces, ¿Será que pudieras repetir lo que dijiste en un principio sobre la flor en sí? El proyecto visual bueno, de la flor. la naturaleza se expresa en esta forma polimorfa. Por ejemplo, el logo cósmico se manifiesta en logos solares. El logo solar se manifiesta en múltiples mónadas, que es lo que viene pintado aquí. Las mónadas en múltiples reflejos, que son focalizaciones de su conciencia y van a todo el sistema manvantárico solar, a reconocer todas las vibraciones y toda la enseñanza que da el solar. Después nosotros lo vamos a ver en las manifestaciones. Por ejemplo, el árbol da infinita cantidad de semillas y cada semilla da infinita cantidad de árboles. Nace un árbol con una cantidad de semillas adentro. Había muchos poetas que decían, en la semilla del árbol no solo vienen dormido el tronco, los gajos, las flores y los frutos del árbol, sino hasta los nidos de los pájaros. Wow. Qué lindo. Pero y siempre el nacimiento es de adentro a afuera. La evolución es desde adentro hacia afuera. El fruto nace, el árbol, en el gajo echa una flor, de la flor nace un fruto, del fruto nace de adentro una semilla y de adentro de la semilla nacen dos árboles. Cuando tú miras el botón en la planta, tú no puedes imaginar que hay miles de árboles gigantes adentro de esa semilla, que van a ser nacidos de ella. Van a ir naciendo todo, uno por uno, a través de ese proceso. Bueno, muchachos, son las 20, yo no sé si continuar o si ustedes hacen preguntas ahora. Yo creo que mayor es esta actividad en la charla es que usted continúe. Bueno, pues continuamos. Sí, continuamos. Oye, esa Pregunta, parte sí. que uno dice que hay que matar el ego. Bueno, el ego no se mata. Mira, vamos a decir eso. Está bien la pregunta. El ego no se muere. El ego es el cuerpo estable. Es el cuerpo estable. Sin embargo, él no sobrevivirá. No va a sobrevivir al Mahabambanta. Ni aún al Manvantara solar. Acuérdense ustedes, vamos a buscar dónde está el cosmos solar. Mira, el cosmos solar, aquí está la página. Esta línea que ustedes ven, que yo les hice a ustedes llena de puntos, es la línea del Nirvana. La línea del Nirvana está situada precisamente en el plano átmico, en la séptima dimensión. En la séptima dimensión, los tres subplanos superiores de la séptima dimensión corresponden a la actividad monádica, al plano monádico, que es eterno y se queda. Ahora, de ahí para abajo vienen 4 subplanos átmicos que entran en el Manvantara solar. Y el hombre lo posee en su obra. Nosotros tenemos un ego formado de cuerpo causal, de cuerpo búdico y de cuerpo átmico, los 4 átmicos de eso. Así que esos 4 átmicos, que aquí en la línea, ustedes van a ver que llegan precisamente hasta la segunda línea divisoria doble. De ahí para abajo se producen las disoluciones llamadas pralayas solares,
El paralaya solar es de la línea esta doble para abajo. Es decir, en un paralaya solar, cuando se produce la disolución del sistema solar, se van a disolver los 4 atmas inferiores. Todo Buddhi y toda la manifestación hasta abajo. Sí. Esa pregunta que acaba de hacer de él refleja el daño que hace. Sí, por eso. La confusión Y ahí, de confundir el ego según habla la psicología del mundo. Se llama ego a la característica de la personalidad. Y nosotros, teosóficamente hablando, el ego es una emanación de la mónada, el principio divino. Cuando tú dices matar al ego, por eso que yo decía. es matar al ego de la personalidad de esa gente. Los psicólogos dicen ese que es arrogante, ese que tiene un carácter impositivo, Sí, ese que le dicen dicen, ego. tiene un ego fuerte. Le dicen Pero que no, es el yo inferior. esos psicólogos no alcanzan ni siquiera a concebir lo que es el ego como emanación de la Bueno, mónada, vamos a hablar de los dos que egos. surge en la individualización. Sí. Le hace mira, mucho daño déjeme. esa confusión. Por eso ahora. Sí, Mucho Javier, daño. Déjeme decir algo, porque la pregunta que tú me haces es del mundo. Hay 2 yoes, o 2 egos, según la... No, hay el yo inferior y el yo superior de la ciencia. El yo inferior es la personalidad banal. Sí, ahí, El eso yo fue lo que superior decía ahora. corresponde al ego de la teosofía. El yo superior es el ego de la teosofía. Nosotros, la psicología todavía le dice ego al yo inferior y nosotros no. Nosotros nada más que le decimos ego al yo superior, al que es estable. Ahora, no obstante lo cual, la estabilidad del yo superior, del causal, es relativo, porque va a desaparecer en cada manvantara solar que se termina. Va a venir el paralaya solar, que va a destruir desde Atma número 4 para abajo. Y ahí está todo el ego de nosotros. Así que nuestro ego va a desaparecer en cada manvantara solar. Ahora, ¿qué cosa es un manvantara solar? ¿Qué es un mahavamvantara? ¿Qué es la diferencia? A ver, si ustedes recuerdan, Esa es la cantidad de años que. el manvantara solar, ya acabamos de decir, es cuando el sistema solar se termina. En lo que es el cuaternario inferior. Nosotros lo vamos a hacer, nosotros vamos a tener disolución del manvantara solar, del cuaternario solar en cada encarnación. Cada vez que nosotros desaparecemos en encarnación, desaparecemos el cuaternario inferior, que tenía el nombre de Rebeca. Se llamaba Rebeca la muchachita. Es un cuerpo físico, un cuerpo etérico, un cuerpo astral y un cuerpo mental inferior. Hasta ahí. Ella va a destruirse de ahí para abajo, va a tener un manvantara La nueva. del yo inferior, Ahora, la disolución del yo superior o ego de Rebeca no se va a desaparecer hasta que venga un manvantara, pero solar. Porque hay manvantaras menores que pertenecen a las personalidades en sus vidas y muertes, los manvantaras solares, que son las disoluciones del sol y de todo el sistema que está aquí, y los mahavamvantaras, que disuelve todo, inclusive al logo cósmico manifestado. En el mahavamvantara, hasta el logo cósmico manifestado desaparece, que es el cuaternario cósmico. Se retrae, Y la sí, desaparece. Bueno, desaparece de la manifestación manvantara. Desaparece del escenario. Del escenario. Las mónadas también. Se fusiona. Entendamos la cosa. No, la mónada regresa al no húmeno, a la Trinidad superior, a lo inmanifestado permanente. Se fusiona con Siva, con la conciencia universal. Ajá. Se fusiona en una forma la unidad. Bueno, de todas las formas, a este tema le faltan muchas cosas que hacer, que escribir, pero no me va a darle el tiempo, faltan 5 minutos y pregunto. Mejor me pregunto y respuesta. Sí, dime. Entonces, esas mónadas que se desaparecieron, cuando esto aquí, por ejemplo, esta doble línea, que se desaparece Doble línea cuaternario con punto sin inferior. punto. Entonces, aquí, esta otra doble línea que se desaparece. Cuando se desaparezca el ego, es otra cosa muy diferente. Ajá. Ya el ego va a desaparecer de nuestras vidas cuando nosotros hayamos terminado de expandir todos los subplanos. Por ejemplo, el séptimo, vete a Atma inferior. Ajá. Atma inferior debajo de la línea de puntos. Ajá. Ese Atma inferior que es de séptima dimensión, Ajá. que tiene 4 subplanos. El subplano séptimo está en nosotros casi no formado. Los demás también, casi sin formar.
esos son los cuerpos espirituales que se dice. El hombre no tiene cuerpo espiritual, no los tiene. El hombre no tiene cuerpo espiritual. Ah, tiene algo de cuerpos espirituales. Ah, es casi un santo. Ya tiene los cuerpos espirituales que dan la santidad. Por ejemplo, en el séptimo, cuando se desarrolla desde el 1 hasta el 10, hasta el máximo, se convierte en el individuo en una seca, iniciado de quinta iniciación. Cuando el sexto subplano átmico inferior se desarrolla del 1 hasta el 10, se convierten en chohanes, o maestros de sexta iniciación. Cuando el quinto subplano, que es el de los bodhisattvas, cuando el quinto subplano se desarrolla hasta el máximo, hasta el 10, se convierte el hombre en un bodhisattva. El bodhisattva según el rayo. En el primer rayo se le llama Manu, en el segundo rayo se le llaman Cristo, y en el tercero se le llama Maha Chohan, que tienen que ver con 5 rayos. El 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Ahora, cuando se asciende por la escala al cuarto y al último de los subplanos átmicos, este último subplano átmico, que está a la orillita del nirvana, es la conciencia de los budas. Cuando se expande desde la 1 hasta la 10, se convierte en Buda. Y una vez logrado el budado, todo el ego deja de ser necesario. Quedan activados los átomos permanentes que tiene el ego. El ego tiene 2 átomos permanentes y una plantilla. Una plantilla de tipo espiritual o átmica. Esas 3 cosas pasan entonces a la moda. Se disuelve entonces el ego. Individualmente, en ese ser que logró la autoliberación y pasar al nirvana, más allá del nirvana. Bueno, chicos, se acabó la noche. Ok.